Ya pasan 32 minutos de las 9 de la mañana, momento de abordar otras temáticas. Hoy 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y Uruguay no es ajeno a esta realidad. Las cifras de 2023 marcan que 763 personas se autoeliminaron en Uruguay. Una prevalencia en los hombres, pero ha ido mutando eso. También empieza a surgir un aumento por parte de las mujeres y se modifican las franjas etarias. Vamos a tomar conciencia, a dimensionar esta realidad con María José de Agosto, psicóloga integrante de la ONG Último Recurso. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, si hay que hacer un abordaje, las cifras de 2022 a 2023 bajan un poco. ¿Se le puede adjudicar a estas campañas de concientización del abordaje que hoy estamos haciendo de la salud mental? ¿Qué primeras reflexiones se pueden dar este 10 de septiembre? Bienvenida. Muchas gracias. En realidad sí, hay campañas de concientización y también hay nuevos recursos a donde las personas pueden acceder. El Ministerio de Salud Pública puso centros diurnos de atención inmediata. Lo que siempre tenemos las quejas es no podemos acceder. No podemos acceder al psicólogo, las esperas son muchas. Como recurso inmediato también está la línea de vida de ACE, donde las personas pueden llamar. Igualmente queda mucho por hacer porque las cifras son alarmantes. Falta de recursos, es básicamente... Sí. Falta de atención inmediata. Atención inmediata, perdón, o el sostenimiento de un tratamiento, un acompañamiento que nunca es corto, ¿no? Cuando alguien tiene problemas de salud mental. Bueno, sí. O sea, a ver, las personas que hacen un intento de suicidio tienen chances, muchas, de hacer un nuevo intento en el próximo mes. Entonces es muy importante que antes del mes la persona ya ha sido atendida, pero está hasta un año en situación de riesgo. ¿Y hay capacidad de seguimiento? Está establecido un seguimiento de parte de las mutualistas, no te sé confirmar si se hace realmente. ¿Qué pasa justamente con esto que planteaba, ¿no? El cambio en esas franjas etarias, ¿no? En el entorno del 70 años estoy hablando, sigue siendo la principal franja, después aumenta un poquito a la gente de más edad, pero la tercera franja predominante es la de los jóvenes. Aumentó muchísimo con la pandemia. A partir del 2020 empezó Ese es el análisis que se puede hacer. Sí, el suicidio en jóvenes. También por el aislamiento, ¿no? El corte con la realidad. Muchas veces hay situaciones de violencia doméstica, abuso sexual, que cuando tú salías de tu casa esas cosas se cortaban, el aislamiento, la falta de recursos, la falta de contacto con los pares, que son tan importantes en esta edad. Y ahí, ¿qué abordaje se puede hacer? Porque recuerdo post-pandemia y sobre todo cuando esos jóvenes volvían a los centros educativos y se pedía el apoyo de los docentes y de los funcionarios de los centros educativos, porque sostenían justamente que el volver incrementó los niveles de violencia, la forma de vinculación de esos jóvenes, que muchos ingresaban, ¿no? Porque no habían entrado todavía al liceo, empezaron en segundo o tercer año. ¿Qué falta ahí? Capacitación de los docentes. O sea, a ver, imagínate, nosotros pasamos toda la facultad de psicología sin hablar de suicidio. No hay formación en suicidología. Si no la tenemos los psiquiatras, los asistentes sociales, los psicólogos, imagínate los docentes, los recursos que pueden tener para afrontar este tipo de situaciones. ¿Y qué pasa? Que este es un problema para Uruguay hace mucho tiempo, no se puede revertir la tendencia o hacer acciones que realmente tengan un efecto. ¿Qué visión tienen ustedes, por ejemplo, en comparación con la experiencia de otros países que han podido trabajar el tema? En Defensa de Uruguay tenemos un buen registro de muerte. Entonces todos los suicidios son registrados como tales. En otros países, por ejemplo en Perú, ves una tasa de 4 cada 100.000. Es imposible que tenga una tasa de 4 cada 100.000 porque hay mucho subregistro. Claro. Entonces, o sea, partimos de ahí, de que tenemos un buen registro de muerte, pero igual se suicidan más de 700 personas por año, que es muchísimo. Entonces tenemos que seguir haciendo cosas para que las personas no se suiciden. Ahora hay cifras que son alarmantes también y tienen que ver, por ejemplo, con por cada suicidio que se registra, cuántos intentos hay detrás, ¿no? 20. Me llamó la atención esto que dijiste, que en la Facultad de Psicología no se trata el tema del suicidio. No hay suicidología como tal. Hay algún abordaje, algún curso después de que he recibido, pero imagínate, yo me recibo de psicóloga y viene una persona con intentos y muchas veces no sé qué hacer, no sé cómo abordarlo. Esos cursos extras no necesariamente todos los psicólogos lo hacen. No. Deberían hacerlo, debería ser algo... Debería ser parte de la currícula. Exacto. Y estamos peleando porque así sea. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Por qué no es parte de la currícula? Bueno, está en algún lugar de... En algún cajón de la facultad, de la UDELAR. O si no, en algún cajón lo intentamos ingresar en el Parlamento también. Y tampoco tuvieron eco. No.
todavía no. María José, y por esto que te consultaba recién, ¿no? El abordaje, las personas que tienen intentos de autoeliminación, pero también las familias que tienen que procesar todo eso. ¿Cómo se plantea ese abordaje? Porque muchas veces a la persona que decide quitarse la vida no se la ve como una víctima, sino que se la culpabiliza, se culpabiliza a la familia, todo su entorno. Mira, cada vez que se suicida una persona, hasta 100 personas quedan afectadas por este suicidio. Entonces imagínate lo que es la magnitud de lo que es el comportamiento suicida. Tenés el que se suicida, los 100, pero en realidad son 10 que quedan totalmente afectados, más el que se suicida y los 20 que hacen el intento. Es como muy grande toda la situación. Lo que nos pasa también es después que se suicida, como no sabemos cuáles son las señales, es, ay, dijo tal cosa y yo no lo vi, hizo tal cosa y yo no me di cuenta. Entonces empiezan las culpas de los que son los sobrevivientes, que son los que quedan. Y tenés que trabajar con ellos, tenés que trabajar con el que hace el intento, tenés que trabajar con todos de manera diferente. Y ahí, bueno, tenemos carencia de recursos para hacer ese abordaje, como tú bien decías. Siempre se habla de la importancia de darle atención a ciertas señales y estaría bueno repasar cuáles son y también qué margen de acción tenemos las personas cuando podemos identificar algunas de esas señales, cuando muchas veces alguien que está sumido en una tristeza, en una depresión profunda, es muy difícil de que se abra y pueda acceder, ¿no? Que otro de afuera pueda sentir lo que siente el otro y acceder, ¿no? Y poder entrarle a esa persona. Sí, en realidad cualquiera puede ser el primer auxilio, la primera ayuda. Así como el masaje cardíaco lo puede dar cualquiera que sepa más o menos hasta que llegue a la ambulancia, en prevención de suicidio también cualquiera puede ser la primera ayuda. Y cuando diagnosticamos una situación, vemos una situación, derechito a la puerta de emergencia, ¿no? O sea, ahí tenés el primer eslabón de la ayuda. Hay algunas señales que son muchos mitos. El que dice que se va a matar no lo hace, ¿no? La vida sería mejor sin mí, estaría mejor, me quiero morir, me quiero matar. Esto muchas veces es, ay, se pasa diciendo que se quiere matar y no se mata nada. Está llamando la atención, ¿no? Se hace la víctima. O la gente también se enoja mucho, no quiere salir. Y a veces cuando te des una depresión no es que no querés, sino que no podés. Entonces como que hay que cambiar un poco el paradigma de la falta de voluntad. ¿Y qué pasa con esa persona que no quiere dejarse ayudar? O sea, no quieren que lo ayuden, no se encuentra el mecanismo y la forma de acceder para que se le pueda brindar esa ayuda. ¿Cómo se trabaja ahí? Nosotros porque partimos también de ese la entorno base. Imagino que se cansa, tira la toalla. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que no hay que hacer? El entorno se cansa, sí, y por eso debemos de buscar redes de otras personas que nos puedan ayudar. Por ejemplo, no cargar solo a la familia, buscar otros familiares, amigos, vecinos, más personas que nos puedan ayudar, porque de verdad hay en un punto que la gente dice, ¿y yo ahora qué hago? ¿No? Claro, no tengo más nada para hacer. No tengo más nada no tengo para hacer. más herramientas para llegar. Lo principal es no juzgar las razones por las que la persona se quiere matar. Nosotros siempre preguntamos directamente, ¿te querés matar? ¿Pensaste quitarte la vida? Y ahí le preguntamos por qué. Y no importa la razón que la persona diga, para nosotros es importante. Ay, no te vas a matar por eso. Muchas veces escuchamos. Ahí bloqueamos a la persona y ya no nos va a seguir contando lo que le pasa. Claro. Entonces, perdón, ¿cómo debería ser ese diálogo, digamos? No juzgar y qué más. ¿Cómo acompañar? No juzgar, le preguntamos si se quiere matar, le preguntamos por qué, le preguntamos si ya pensó cómo hacerlo. Y ahí vemos el acceso que tiene a la Noxa, que es lo que se puede, ¿no? Con lo que se puede suicidar. Le quitamos, si lo tuviera, y lo llevamos a un centro de salud. En las puertas de emergencia siempre te tiene que ver un psiquiatra. Y por eso tenemos que pelear, porque es un derecho. ¿Está pasando eso o hay faltante de psiquiatras a la puerta de entrada? No, aparece el psiquiatra. Hay que hacer que aparezca y aparece. ¿Entienden que esta campaña de bien público que estamos viendo de Ni silencio ni tabú está bien pensada, está bien direccionada? Sí, está súper bien direccionado. De hecho, cuando Felipe Polié la hizo, nos llamó y estuvimos hablando con él. Y en realidad lo primero es poder diagnosticar que hay un problema. Yo me siento mal y yo puedo hablar con alguien, ¿no? Esto de normalizar, que por suerte los jóvenes y los adolescentes lo tienen mucho más normalizado, estoy triste. O sea, los varones también lloran. Los varones también son vulnerables. El tema es que cuando empezás a abrir estas puertas, aparecen muchas veces situaciones de personas que se quieren suicidar. Y ahí es donde falta el apoyo. Efectivamente, entonces, la pandemia fue un quiebre. ¿Ustedes notaron un mayor grado de consulta y de situaciones cercanas al suicidio a partir de la pandemia? Está estudiado ya internacionalmente que cuando empieza la pandemia las tasas de suicidio bajan, fue lo que pasó acá, y después aumenta.
Entonces es algo que se da en todo el mundo. Y sí, de hecho, las tasas de suicidio fueron subiendo y más que nada en jóvenes. Y ahí es donde empieza a preocupar también, ¿no? ¿Qué pasa con estos jóvenes que se suicidan? María José, ¿cómo está trabajando hoy en día Último Recurso? Tenían una línea de atención telefónica que había sido revocada. ¿Actualmente en qué están? Bueno, estamos en realidad dando cursos, asesoramientos, grupos de sobrevivientes a estas personas que quedan. Básicamente vamos por ahí. ¿Y qué notan? ¿Qué ven a nivel social? ¿Qué le pasa a la gente? ¿Hay una falta de sentido de la vida? ¿Qué advierten ustedes a nivel colectivo, más allá de situaciones puntuales? La falta de esperanza, ¿no? La falta de proyección de futuro. La persona que está pensando en suicidarse en realidad tiene como una visión de túnel donde no puede ver las posibilidades, las oportunidades. Nosotros consideramos que nadie se quiere morir si no quiere dejar de vivir así. O sea, quiere matar un problema o una situación. Y por eso tenemos que saber qué es lo que le pasa, de qué situación quiere salir. Ahí las herramientas, porque el otro día escuchaba una reflexión de una escritora argentina que decía qué le pasaba a los jóvenes que decían que no eran felices. Y ella decía, no es que no sean felices, creo que no se dan cuenta que son felices hasta dentro de un tiempo. Y en esa línea hay una falta de trabajo en el sentido de las frustraciones, de la felicidad, de cómo vivir una vida más armoniosa. ¿Hay falta de eso en la sociedad? ¿Lo están detectando? Estamos un poco en la sociedad del ya, ¿no? Todo lo tengo ya, todo lo tengo ahora. O sea, la inmediatez. Entonces, a veces cuando decís, bueno, te va a tomar un tiempo esto, es difícil de tolerarlo. ¿No? Los 140 caracteres, nos salimos de ahí ¿Qué y ya. pasa? ¿Es un tema de quién? Yo creo que es un tema un poco de la actualidad también. Y tenemos que ir trabajando sobre eso, ¿no? Sobre que, bueno, sí, tú vas a poder salir adelante, pero capaz que lleva un poco de tiempo. Capaz que necesitas también medicación. Y esto como que también desmitificar el tema de la medicación psiquiátrica. Yo te quería preguntar, en las últimas horas noticiábamos lamentablemente de un nuevo suicidio de un policía. Y hay preocupación en el sindicato por la cantidad de casos que se han dado. ¿Esto está vinculado a la profesión policía, la atención que genera, o está vinculado a la facilidad que tienen el acceso, por ejemplo, a un arma? Y por eso se dan tantos casos de suicidio de policía. Está vinculado a la profesión y está vinculado al acceso a lo que decíamos hoy a las noxas. La policía tiene el arma y tiene el conocimiento de cómo usarla. Entonces, por eso es tan importante poder actuar sobre los policías. Ellos tienen un 40% más de posibilidades de suicidarse que la población en general. ¿40% más? Es muchísimo. ¿Y eso por qué? ¿Por el acceso al arma? Por el acceso al arma. También muchas veces los policías no son reconocidos, ¿no? O sea, cuando los necesitas, están ahí y después nadie los reconoce. Nosotros estuvimos trabajando con policías y lo que decían era esto también. Y el enfrentarse a situaciones violentas, que son difíciles de procesar, también puede ser un factor adicional. Bien, bajo mucho estrés, ¿no? El estrés también es una de las causas. Porque la otra vez se planteaba, por ejemplo, una situación espantosa y extrema, los funcionarios policiales que tuvieron que ir al asesinato de un padre de sus 2 hijos. No, eso fue tremendo. Por eso digo, chocarse con esas realidades no debe ser sencillo para nadie. Y para alguien que constantemente trabaja con muertes, con disparos, con estrés. Por eso necesitan también tener su propia contención ellos. Y a su vez los policías son mayoría hombres. Claro. Si vemos los suicidios, en un 80-20 la relación es hombres-mujeres. Claro. ¿En qué otras profesiones están advirtiendo un problema, además en el de los policías? Todos los que son profesionales en la salud, médicos, enfermeros, policías y dentistas, son las profesiones que tienen más suicidios. ¿Y eso por qué? Por el acceso. También. Sí. También cuando nos enfrentamos a alguien es re importante saber de qué trabaja, qué hace, ¿no? A ver qué acceso tiene, por ejemplo, alturas, electricidad, venenos, ¿no? Por eso como que tenemos que hacer todo un diagnóstico de la persona con la que nos encontramos y por eso también lo que es la prevención es algo tan hecho a medida de cada persona y de cada situación. Las circunstancias del suicidio tienen que ver muchas veces con eso, más que con otro tipo de elecciones que hace la persona para quitarse la vida. ¿De los métodos? Sí. Claro, la persona usa el método que tiene más a mano.